Bueno, buenos días otra vez. Bienvenidos a un webinar de Creara. Mi nombre es Rodrigo Morel, soy el director de la compañía. Como sabréis, organizamos periódicamente este tipo de sesiones, pues fundamentalmente para transmitir qué está ocurriendo en el mercado, novedades, temas que consideramos que pueden ser de vuestro interés. Y en este caso realmente pues vamos a tratar un tema que creemos que sí que resulta, digamos, novedoso, de actualidad e interesante porque, bueno, hemos tenido más de 150 solicitudes de participación en el webinar y ahora pues somos pues en torno a 70 personas conectadas y probablemente subiendo en los próximos minutos. Así que fenomenal. Bueno, por explicaros la dinámica, presentaré yo un poco el tema en torno a media hora, quizá un pelín más. Mientras tanto, en todo momento podéis ir lanzando preguntas a través de la aplicación de GoToWebinar que se van quedando registradas y cuando terminemos la presentación dejamos también un par de minutos para que podáis ir lanzando nuevas preguntas y le daremos respuesta y bueno, pues ahí podemos conversar a través de la aplicación en todo el rato que queráis con las dudas que os vayan surgiendo. Vale, bueno, simplemente una breve introducción para los que nos conozcáis algo menos. Desde Creara lo que tratamos es de ofrecer una suite de servicios, un abanico de servicios a la empresa consumidora de energía, al centro consumidor de energía, para bueno, mejorar su desempeño energético y tratar de ayudarle, de ser su partner en el proceso de descarbonización. Trabajamos tanto para gran terciaria, industria, multisite, sector público, flotas de vehículos, que es un elemento particular, y trabajamos pues, en tres grandes verticales: servicios de consultoría energética y de CO2, soporte en implantación de proyectos energéticos en determinadas tecnologías y soluciones de gestión energética. Cualquiera que queráis un poco profundizar en lo que hacemos, pues obviamente estamos a vuestra disposición. Como el tema de hoy es relevante y yo creo que tenéis interés en conocer los detalles, vamos al grano. Bueno, esto es un poco la agenda de lo que os quería comentar. En un primer momento hablar de esta nueva regulación para edificios y aparcamientos no residenciales. Luego comentaremos brevemente en qué situación está el vehículo eléctrico en España y también la infraestructura de recarga y el porqué, ¿no? Intentar entender el porqué de esta regulación que se acaba de aprobar. En el punto 3 hablaremos un poco de las condiciones de contorno, del marco en el que se lleva a cabo esta obligación. Por un lado, bueno, entender los plazos, entender cuáles pueden ser las consecuencias de que no cumplamos este requerimiento y también el marco de ayudas que hay disponibles. En el cuarto lugar, pues hablaremos un poquito también, que yo creo que es relevante, de ciertas particularidades que debemos tener en cuenta sobre la movilidad eléctrica. Y el último punto, que también yo creo que es muy relevante, para todos aquellos que debáis diseñar un proyecto de recarga eléctrica en vuestros parkings, en vuestros edificios, durante el próximo año, pues una serie de claves a tener en cuenta y un caso práctico que, bueno, de hace unos meses que creo que puede ser útil para muchos de vosotros. Vale, pues entramos con el primer punto, la nueva regulación. Se aprueba el 22 de diciembre, día de la lotería, Real Decreto Ley 29/2021. Incorpora otras muchas cosas. Es el Real Decreto Ley que mantenía muchas de las medidas urgentes para reducir el precio de la electricidad, el ajuste del IVA, el impuesto eléctrico, etcétera. También temas de gas natural e incorporaba en el título 1, artículo 4, este requerimiento para los aparcamientos de edificios de uso distinto al residencial. Aquí tenéis un poco resumido a quién obliga, qué es lo que se debe instalar y la fecha tope. Yendo un poco atrás,
no solo incluía este requerimiento para movilidad eléctrica, sino que había otras obligaciones también por ejemplo, las estaciones de servicio, incluso para las distribuidoras en cuanto a plazos para contestar ante determinados trámites, pero básicamente lo que os interesa como, bueno, como empresas que estáis en edificios o que gestionáis aparcamentos es este punto. Entonces, ¿quién está obligado? Por un lado, los edificios de uso distinto al residencial, es decir, cualquier edificación, aquí estamos hablando de que puede ser un sector terciario, industria, cualquier edificio y cualquier estacionamiento que no esté adscrito a un edificio residencial que tenga más de 20 plazas o en interior o en exterior, es decir, para uno y para otro. También cualquier edificio público o de titularidad pública o de gestión pública con más de 20 plazas. ¿Qué se debe instalar? Bueno, pues en el caso del uso privado hace una distinción en las 1000 plazas, hasta 1000 plazas te da un ratio y a partir de 1000 plazas te da otro. Hasta 1000 plazas estamos hablando de un 2,5% de las plazas, es decir, una de cada 40 o fracción, y más de 1000 plazas estaríamos hablando de un 1%, una de cada 100, ¿vale? A partir de la plaza 1000 en adelante. En el caso de la administración pública es un pelín más exigente porque establece un punto por cada 20 plazas hasta 500 y un punto por cada 100 a partir de 500. ¿Vale? En ambos casos, la fecha tope para cumplir este requerimiento es el 31 de diciembre de 2022, es decir, pues tenemos 10 meses y medio para cumplir con este punto. Una duda que os puede surgir y que también lo comentaremos es quién es el sujeto obligado, el propietario o el arrendatario. Bueno, en principio queda claro que es el propietario del inmueble el que debe cumplir con este requerimiento, salvo que contractualmente se haya pactado de otra manera y esté en un contrato que han asumido las dos partes. Aquí hemos hecho una simulación de número de puntos de recarga, número de plazas a alimentar con una solución de recarga eléctrica en función de si el aparcamiento es privado o público. Veis que pues, en caso de 20, 30, 40 plazas estaríamos hablando de un punto para privado, a partir de 30 plazas ya pasaríamos a 2 puntos para público. Bueno, ahí podéis ver. Los ratios van desde ese 5% en un primer momento a cuando nos acercamos a grandes parkings por encima de 2000 plazas, pues ya los ratios están en 1 y pico por ciento, ¿vale? De las plazas electrificadas. El cálculo es sencillo, una de cada 40 plazas para el sector privado, una para 20 al sector público, hasta 1000 o hasta 500, en función de si es un sector u otro. Hay una excepción, que lo podéis ver ahí a la derecha, que son los edificios protegidos, en principio por su valor arquitectónico o histórico, solo si este tipo de exigencia alterase su carácter o aspecto. Es decir, bueno, puede que incluso este tipo de edificios tengan que cumplir. Y también un punto relevante, el marco reglamentario. Lo que dice el Real Decreto Ley es que se debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y, en particular, la Instrucción Técnica ITC BTD 52, que es la que trata de cómo se debe implementar infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Esta era una instrucción técnica que, en principio, aplica para edificios de nueva construcción o rehabilitaciones, pero en este caso también aplica, obviamente, a este tipo de nuevas implantaciones que hay que realizar. En la ITC pues vamos a encontrar coeficientes de simultaneidad, secciones de cableado, tipo de canalizaciones, tipo de puntos de recarga, potencias, etc. Obviamente, trabajando con un instalador que conozca bien este tipo de soluciones, siempre va a trabajar bajo esta ITC. Vale, pues hasta aquí un poco el marco regulatorio, no hay mucho más, el Real Decreto Ley es breve, lo podéis echar un ojo, pero no dice mucho más.
Así que, bueno, vamos a intentar entender un poco por qué de esta obligación en un plazo tan corto de tiempo que adecuemos nuestras infraestructuras, porque ya veis que, sobre todo aquellos que tienen aparcamientos de cierto tamaño, de más de 500, 1000 plazas, estamos hablando de, bueno, pues de incorporar con cierta premura un número de puntos de recarga, pues, elevado. Bueno, España se ha fijado una estrategia ambiciosa de penetración del coche eléctrico. Lo podemos resumir fundamentalmente en dos aspectos. Uno, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se aprueba en mayo del año pasado, y también con mayor nivel de detalle los planes, el plan que hemos presentado, también supeditado a recibir fondos europeos, que se conoce como Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también del verano pasado. En cuanto a la Ley de Cambio Climático, que también está un poco en línea con las directivas europeas, etcétera, bueno, pues se marcan unos objetivos muy ambiciosos en tema de emisiones de CO2, el objetivo de alcanzar emisiones cero o neutralidad climática en 2050 y ya en particular referido a movilidad eléctrica, establece que a partir de 2040 solo se puedan comercializar vehículos cero emisiones, ¿vale? Ya en la Ley de Cambio Climático se especificaba exactamente lo que se ha aprobado en el Real Decreto Ley 29/2021, es decir, que iba a ser obligatorio para los edificios dotar de infraestructura de recarga y además incorporaba muchas de estas obligaciones o daba el mandato de que se incorporasen estas obligaciones al Código Técnico de la edificación, que como sabéis está en trámite de audiencia y va a salir publicado en breve. ¿Vale? Por otro lado, en cuanto a lo que especifica el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece ya objetivos específicos tanto para vehículos electrificados, eléctricos e híbridos enchufables, como para puntos de recarga. Se marca un objetivo de 250.000 vehículos en 2023 y 5 millones en 2030, que es un poco donde está la gran exigencia, y puntos de recarga de acceso público, aquí se quitarían los que puede tener un particular, en torno a 100.000 para 2023 y 340.000 para 2030. Vamos a ver si os parece dónde estamos. Y bueno, pues al final lo que vemos es que estamos un poco lejos, sobre todo comparándonos con otros países europeos, con lo cual pues todo indica que o bien se toman medidas más drásticas o no vamos a cumplir con estos objetivos, ¿no? Ahí veis, esto es una foto sacada de estos días de la prensa, de 5 días. España pues está bastante lejos en cuota de mercado sobre matriculaciones, 2,76 en eléctricos puros y 5% en híbridos enchufables. Y ahí veis pues que obviamente los líderes, en el caso de los eléctricos, Noruega tiene un 64% de penetración, que la verdad es que prácticamente es casi lo que ya se vende, pero países como Alemania un 14%, Francia prácticamente un 10%. Ahí vemos que incluso Portugal, con quien nos podemos comparar también de una forma más sencilla, porque tenemos muchas más similitudes, está en un 9% de eléctricos, ¿no? En el caso de los híbridos enchufables, España está bastante mejor, en torno al 5%, pero bueno, aún lejos de otros países. Básicamente veíamos el objetivo de 250.000 vehículos, el parque a cierre de 2021 es de 200.000, es decir, digamos que en cuanto a vehículos parece sencillo ese primer hito de los 250.000, aún se ve bastante lejano el de los 5 millones para 2030. Y en el caso de puntos de recarga, bueno, pues a cierre 2021, según un informe de Faconauto, se decía que en España había 12.000 unidades, 11.500 puntos de recarga, un 57% por debajo de la media de la Unión Europea. Y bueno, el objetivo de alcanzar en torno a 340.000 en este caso, para 2030, pues implica que hay que multiplicar por 30 la infraestructura actual.
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué problemas, a qué problemas, digamos, nos enfrentamos para que se adopte de una forma más rápida el vehículo eléctrico? Pues bueno, hay múltiples. Yo he resumido ahí tres y además con las particularidades que tenemos en España. Básicamente los frenos generales que podéis ver a la izquierda para una mayor adopción del vehículo eléctrico, una más rápida adopción es, por un lado, son vehículos más caros, el mayor precio de adquisición. Es verdad que luego, cuando le metemos el coste total de uso, esto baja muchísimo, porque incluso a precios caros de la electricidad sigue siendo mucho más barato por kilómetro recorrido que el comparativo de un vehículo de combustión, y además son coches que tienen menos mantenimiento, etcétera. Pero bueno, que a día de hoy sean más caros y obviamente eh, eh, supone una barrera de entrada importante. Un segundo problema importante es las peculiaridades del vehículo eléctrico. Necesitan estar alimentados por una batería, es un elemento todavía muy caro y por tanto los vehículos todavía incorporan baterías con alcances limitados, con lo cual el rango de actuación que podemos hacer, digamos, con un depósito, entre comillas, es decir, con una recarga, es limitado. Estamos hablando de 300, 400 kilómetros, incluso algunos por debajo. Y esto pues al usuario no le termina de convencer porque queremos asimilarlo a lo que teníamos antes, ¿no? A los rangos de actuación que teníamos antes. Este se une al tercer punto, al tercer plano que comentamos aquí, que es el hecho de que no haya suficiente infraestructura donde recargar, ¿no? Que genera lo que se conoce como la ansiedad de autonomía que tiene el usuario cuando ve que no, bueno, que le queda poca autonomía y que no tiene claro dónde va a poder pararse a recargar el vehículo. Hay algunas particularidades en el caso de España que ahondan algunos de estos frenos, ¿no? De estas trabas que tenemos para una mayor adopción del vehículo eléctrico. En el caso del coste de entrada a la movilidad eléctrica, el coste que hay que pagar por adquirir un vehículo eléctrico, bueno, obviamente aquí tenemos una renta per cápita menor que otros países del centro y norte de Europa y además probablemente hemos tenido un impacto mayor de la crisis del COVID, con lo cual pues esto incide en que esa decisión de compra nos cueste más tomarla, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la infraestructura, hay algunas particularidades del caso español que hacen más necesaria que haya una mayor infraestructura de recarga de acceso público o donde pueda cargar un usuario particular. Uno es porque en general es un país más grande que otros del centro y norte de Europa, hay mayores distancias que recorrer, salvo en las ciudades, digamos, que eso sí que es muy asimilable. Y el segundo, que yo creo que es probablemente el más grave y al que tenemos que darle una solución en el caso español, es que mientras que en Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera, son países donde el 70% o más porcentaje de la población reside en viviendas unifamiliares, donde tiene un fácil acceso a un enchufe. En el caso de España, al revés, el 70% de la población o más vive en bloques de edificios donde si tiene un aparcamiento, es un aparcamiento comunitario, a día de hoy sin una infraestructura para recargar el vehículo, o directamente son vehículos que duermen en la calle, que están aparcados en la calle y por tanto pues es más dificultoso acceder a un sitio donde recargar de forma habitual. Bueno, pues estos son los frenos que intenta atajar este Real Decreto, fundamentalmente van por este tercer punto, el punto de incrementar en la medida de lo posible la infraestructura de forma que pues se limite esa ansiedad, esa dificultad que tiene el usuario para recargar. Bueno, vamos con el tercer punto, condiciones de contorno, qué plazos manejamos, consecuencias de no cumplir y las ayudas que hay disponibles.
Bueno, el plazo que fija el Real Decreto Ley está muy claro. De hecho, literalmente dice antes del 1 de enero de 2023, es decir, la fecha tope que manejamos es el 31 de diciembre de 2022. Nosotros creemos que la mejor forma de cumplir con esta obligación va a ser, obviamente, realizar la adecuación y actualizar el boletín eléctrico de la instalación. En función de cada comunidad autónoma tiene un trámite, pero una vez actualizado tienes digamos, un resguardo, una clarificación frente a cualquiera, frente a la administración en este caso, de que has acometido esta actuación, ¿vale? En cuanto a plazos, es verdad que parece corto, pero bueno, yo creo que es factible porque en general es un tipo de actuación que apenas requiere licencias o trámites administrativos. Es una obra menor eléctrica que se acomete en unos pocos días, más el plazo de prepararlo y demás, licitarlo en algunos casos, pero estamos hablando de que es algo manejable. Sí que me parece muy importante lo que comentamos a la derecha de la imagen, ¿no? ¿Qué ocurre si no cumplo? Porque es verdad que el Real Decreto Ley no ha estipulado inspecciones, sanciones, es decir, que a día de hoy, bueno, pues podemos tener, digamos, la, la posibilidad de decir, bueno, y si no cumplo o no cumplo en fechas, ¿qué ocurre? Yo creo que en un primer momento probablemente nada, es decir, tampoco tenemos que tener esa urgencia si por cualquier circunstancia en este momento no llegamos, ¿no? Pero sí que debemos valorar cuáles son los riesgos. Y los riesgos que desde nuestro punto de vista estaríamos afrontando es, bueno, pues un aparcamiento de más de 20 plazas está sujeto a una inspección periódica de la infraestructura eléctrica de baja tensión, que deberá realizar una OCA, normalmente es cada 5 años, en principio podría reflejarse ahí. Para aquellos que tienen una ISO 14001, EMAS, ISO 50001, obviamente esto va a salir en las auditorías que tengamos, auditoría ¿no? del ente externo de certificación, y puede ser una no conformidad. Hay un riesgo reputacional o de imagen, sobre todo de empresas grandes, pues frente a terceros, empleados, sindicatos, no sé, accionistas, etcétera. Aquí yo incluiría también, sobre todo, muchas de las empresas están dando grandes pasos hacia políticas de sostenibilidad, pues tiene poco sentido no cumplir con esto, ¿no? Que al fin y al cabo pues redunda en una mayor sostenibilidad. Lo he puesto como un riesgo, pero también como una oportunidad, porque aquí hay en muchos casos va a haber dos figuras involucradas, por un lado el propietario y por otro lado el inquilino, donde no coincide el propietario con el usuario de la instalación. Bueno, esto es una exigencia para el propietario, pero también pues, puede ser una oportunidad de negociar determinadas cosas, de ampliar contratos, en fin. Lo vería como una posible oportunidad de exigirle algo al propietario que tenemos en un inmueble. Y esto sería. Y luego hemos citado ahí, bueno, riesgo de que a medio plazo la administración piense en mecanismos de inspección o sanción, que a día de hoy no lo parece, pero no lo desconocemos. Y bueno, ¿qué ayudas tenemos? Por otro lado, o sea, nos han obligado a cumplir con esta regulación, pero por otro lado, pues la Administración sí que ha puesto o lleva apostando durante años por ayudar a la adopción del vehículo eléctrico a través de fondos que van destinados o bien a la compra de vehículos o bien a la implantación de infraestructura de recarga. El MOVES 3 es el plan que hay vigente actualmente. Perdón, ahí hay un error, no es MOVES 2, es MOVES 3. Se aprobó por Real Decreto el 13 de abril y es una concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas para que distribuyan estos fondos. Son 400 millones de euros de presupuesto, que más o menos el 30% va destinado a infraestructura de recarga.
La actuación elegible de la que estaríamos hablando es la 2, tipo 2, que es implantación de infraestructura de recarga. La 1 va destinada a la compra de vehículos. Y básicamente las ayudas son para empresas y entes públicos, no estamos hablando de particulares, sería el 30% con carácter general. En caso de puntos de recarga con acceso público y por encima de 500 kilovatios de potencia unitaria, las ayudas van entre 35 y 45% en función de si la empresa es grande, mediana o pequeña. Y en todos los casos hay un 5% extra de ayuda si o la empresa o el ente público está ubicado en un municipio con menos de 5.000 habitantes. Y bueno, en cuanto al mecanismo de concesión, la solicitud se hace a través de la página que ha habilitado cada comunidad autónoma y se conceden de manera directa, es decir, por orden de llegada. En el momento en que se presenta el expediente, en caso de que haya fondos, se reservan esos fondos a la espera de que se termine de ejecutar la instalación y se presenten los documentos que acreditan que la instalación se ha hecho correctamente. En ese momento ya se desembolsan los fondos. El plazo que tenemos desde que la solicitamos hasta que se nos, digamos, cumpla el plazo para ejecutarlo es de 1 año, pero normalmente, pues en un plazo de 3-4 meses, tú has aportado toda la documentación que acredita de que has hecho la obra y la administración te responde y te integra los fondos. Es importante decir que a día de hoy la primera remesa de estos 400 millones para infraestructura de recarga está agotada en 13 comunidades autónomas, entre otros Madrid y Cataluña, pero hay abiertas listas de espera porque ya hay, digamos, preaprobado otro importe de otros 400 millones y habrá redistribución de fondos entre comunidades que sí que los han agotado y otras que no los han agotado, con lo cual podemos seguir presentando solicitudes de ayuda que en el momento en que haya fondos, a su vez se concederán. Es importante presentarla cuanto antes porque, como digo, es por orden de llegada. No hay que hacer méritos especiales ni nada, sino que si se cumplen los requisitos establecidos, se reserva el crédito y lo tienes, digamos, concedido. Como decía al principio, todas las preguntas que tengáis, por favor, idlas lanzando a través del aplicativo que luego le daremos respuesta. Vale. Bueno, algunas particularidades a tener en cuenta sobre la movilidad eléctrica. Bueno, yo creo que es importante reflexionar un poco sobre esto. La recarga, el modo en el que vamos a alimentar nuestros vehículos implica un cambio de paradigma, unas nuevas reglas del juego, un nuevo terreno de juego con respecto al modelo actual de repostaje de vehículos de combustión. Si pensamos un poco a medio plazo y hacemos una extrapolación, digamos, de aquí a 10 años, bueno, lo que decimos ahí, probablemente no se cumplen todos los objetivos que nos hemos marcado en materia de adopción del vehículo eléctrico, pero sí que parece bastante claro que la movilidad eléctrica será mainstream, será lo común y por tanto estaremos todos habituados a ella y ya muchos de estos problemas que visualizamos a día de hoy no los tendremos. En España contaremos con millones de puntos de recarga ubicados en nuestras casas, en apartamentos privados, en garajes y probablemente cientos de miles de uso público o restringido porque están en un parking de un trabajo, de una universidad, de un gimnasio, de un centro comercial, etcétera, ¿no? Esto implica, por tanto, un cambio de paradigma muy claro. O sea, dejamos de depender, digamos, y de utilizar un modelo de repostaje de vehículo que estaba muy concentrado. Básicamente en España, pues hay en torno a 12.000 gasolineras a las que sí o sí tenías que acudir para repostar, que era una operación relativamente rápida, pero bueno, siempre era una, digamos, distracción en tu ruta diaria que teníamos que acometer a otro modelo totalmente diferente. Otro modelo en el que
en torno al 80 o al 90% de las recargas las vamos a hacer en lugares donde tenemos una gran vinculación, como decimos, fundamentalmente casa o trabajo. Y el resto es verdad que tendremos que buscar dónde hacerlas porque estaremos en itinerancia, en un viaje largo o porque por mis circunstancias no tenga capacidad de recargar en esos dos puntos que decimos vinculados, ¿no? La casa y el trabajo. Y en todo esto, lo que tenemos que ver en la particularidad, en el caso particular de España, es que entre todos, y fundamentalmente en este caso la Administración, pues tiene que resolver ese escollo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de que una gran parte de la población no tenga una plaza de garaje vinculada donde que se pueda electrificar, ¿no? Por el hecho de que el vehículo duerma en la calle. Y esto nos lleva un poco a clasificar los tipos de puntos de recarga y también a ir pensando en las soluciones que necesitamos en nuestro caso en función de esa interrelación que tiene con el usuario, ¿no? Así podemos hablar, ahí veis a la izquierda, de tres tipologías de puntos. Los puntos vinculados, puntos urbanos de oportunidad y puntos, perdón, y puntos urbanos o interurbanos, en este caso diríamos, de itinerancia, ¿vale? En el caso de los puntos vinculados, que es el que podríamos tener en nuestro garaje de casa o en el caso, por ejemplo, de una oficina, pero también otro tipo de usos, estamos hablando de que vamos a dotarlo de potencias que irán entre los 3,5 y 7 kilovatios, normalmente, habrá alguna excepción, pero no vamos a necesitar más. Esto quiere decir que es un enchufe, es un cargador que nos puede aportar entre 20 y 40 kilómetros de autonomía a la hora, que para nuestro uso diario es muchísimo más que suficiente. Pensad que lo normal en casa es que el vehículo esté 8, 10, 12 horas aparcado todos los días por la noche. Si cada hora yo pudiese ganar 20 kilómetros, al día siguiente, si lo hubiese puesto a cargar estando a cero, puedo hacerle 200 kilómetros. Normalmente, como nos ocurre con el teléfono móvil, no lo pongo a recargar cuando está a cero, sino cuando todavía me queda pues, el 50% o el 40% de la batería. Es decir, en unas pocas horas tendré autonomía completa para volver a utilizar el vehículo todo lo que quiera. Estos puntos vinculados tienen un acceso privado o restringido porque se trata de un lugar donde no todo el mundo va a poder acceder libremente, como por ejemplo el lugar de trabajo. Y por otro lado tendremos puntos urbanos de oportunidad con potencias probablemente un poquito mayores y en los que normalmente sí que voy a poder tener un acceso público, ¿no? Como puede ser un punto en un supermercado, en un centro comercial, un restaurante, un hotel, un parking público, etcétera, ¿vale? Por otro lado, tendríamos urbanos o, como decía, interurbanos de itinerancia, donde ya las potencias van a ser mayores, va a ser una carga continua que me permita ganar una autonomía de entre 300 a 900 kilómetros a la hora, ¿no? Estos normalmente estarán ubicados en, digámoslo así, electrolineras, que no tiene por qué ser una gasolinera como tal, sino aquellos puntos que empezamos a ver por las ciudades, donde uno puede recargar y en 20 minutos, media hora, 40 minutos, pues tener una recarga prácticamente completada. Vale, pues vamos a entrar un poquito en el último punto, que como decía, bueno, a la hora de, como estamos viendo, tener que abordar proyectos fundamentalmente en lugares de trabajo, centros comerciales, supermercados, etcétera, edificios de la administración, proyectos de instalación de puntos de recarga, pues queremos un poco transmitiros también nuestra experiencia y qué consideramos que es clave para que un proyecto sea exitoso. Vale. Bueno, como decimos ahí, ahora mismo lo que tenemos es una obligación
y lo que creemos es que a través de un buen diseño del proyecto de recarga y del modelo de explotación se puede convertir esta obligación en una oportunidad o bien de ganar dinero o bien, que yo creo que será más lo segundo en muchos de los casos, de obtener una rentabilidad económica o no económica, pero una rentabilidad de este proyecto. Por eso, cuando hablamos de las 5 claves que creemos que debe tener un proyecto de recarga eléctrica, la primera para mí es la rentabilidad. ¿Y qué implica la rentabilidad? Bueno, lo primero de todo, que el proyecto esté optimizado, es decir, ajustado a la demanda que prevemos en este momento. Es verdad que tenemos la limitación de que los números nos los marca, en este caso, un Real Decreto, pero a nivel de potencias, de especificaciones que cumple ese punto de recarga, pues que esté ajustado a lo que entendemos que va a ser la demanda en el lugar donde se van a instalar, tanto a nivel de CAPEX, de inversión inicial, como de gasto operativo. Segundo punto en el apartado de rentabilidad, tiene todo el sentido que a día de hoy persigamos esa subvención del Plan MOVES porque nos ayuda a cubrir parte de ese gasto inicial. Tercero, creemos que se debe plantear el proyecto de una forma, digamos, holística, global, dentro de la organización y que en la mayoría de los casos lo que tiene sentido es que se involucren varios departamentos, no solo el área técnica, sino fundamentalmente marketing y comunicación o, por ejemplo, recursos humanos, sobre todo cuando vamos a destinar los puntos al uso de empleados. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque el proyecto lo que debemos buscar es rentabilizarlo, digamos, de dos maneras. O bien directamente, porque queramos que los puntos se instalen, pero la energía se cobre al usuario, o bien de manera indirecta, ¿no? Yo voy a cometer una infraestructura que tiene un coste y que además luego consume electricidad. Bueno, pues si por lo que sea decido no cobrar esa electricidad, tengo que ver qué estoy consiguiendo a cambio. Estoy consiguiendo fidelizar a un empleado y, por tanto, pues, digámoslo así, consigo atraer talento porque a la persona que viene en coche le puedo ofrecer la recarga y eso pues le satisface. Estoy fidelizando a mi cliente, me estoy diferenciando de la competencia o simplemente estoy cumpliendo con unos objetivos que tengo de sostenibilidad. Entonces, es importante que metamos todo eso en la ecuación y calculemos la rentabilidad del proyecto también desde todos estos prismas, ¿no? Y esto va unido a que en la operativa manejemos indicadores de coste y de rentabilidad y los podamos ir revisando, sobre todo para, en caso de que por lo que sea no se estén cumpliendo, pues poder tomar medidas que nos permitan cumplir. La segunda clave, el proyecto debe ser útil. ¿Qué significa útil? Pues sobre todo que lo pensemos no desde la perspectiva muchas veces del que lo diseña, que pues es la propiedad, es la empresa, es la organización, sino desde la perspectiva del usuario, para ofrecerle lo que necesita, ni más ni menos, sino lo que necesita y algo que le ofrezca pues una experiencia razonablemente sencilla. Como decimos ahí, lo peor que puede pasar en este caso, desde nuestro punto de vista, es que se invierta en una infraestructura que se termina no utilizando. Entonces, bueno, que tengamos claro cuáles pueden ser las posibles razones para no usarlo y le pongamos solución. Hay una muy clara y es que, bueno, se quiera amortizar la infraestructura a través del cobro de la energía, se pongan precios muy caros y por tanto se terminen usando. A día de hoy no somos muy conscientes porque todavía no, todo el mundo es consciente de a cuánto paga el litro de gasolina y vamos a casa y decimos, joder, está carísima porque está a tantos euros el litro. Pero a día de hoy no tenemos todavía, y eso que últimamente pues sí que hemos tenido con las subidas del precio de la electricidad, mucho más bombardeo de a cuánto me cuestan, cuántos kilovatios hora consumo a los 100 o a cuánto me cuesta el kilovatio hora que echo al coche eléctrico, ¿no? Pero iremos teniendo más sensibilidad según vaya generalizándose el uso y ahí compararemos. Y si realmente tengo unas condiciones muy caras en un sitio determinado, en mi oficina o en el supermercado donde compro o en el centro comercial X,
pues lo que haremos es no usarlos, porque ya tendremos la posibilidad de comparar y no habrá digamos, este problema que vemos ahora de falta de infraestructuras, habrá más abundancia y, por tanto, eh, podremos elegir dónde cargo y dónde no, ¿no? La tercera clave que decíamos es afrontar el proyecto desde la perspectiva de la sostenibilidad, ¿vale? Fundamentalmente todas esas empresas que ya están adoptando planes de descarbonización, que obviamente miden su huella de carbono, etcétera. Creemos que esta es una medida importante que debe formar parte de la estrategia y que además afecta muy directamente al alcance 3 de la huella de carbono. Incrementa el alcance 2, pero es verdad que mientras la matriz eléctrica sea sostenible, pues no se ve tan afectado y mejora mucho el alcance 3. Por tanto, eso, que contribuya a alcanzar los objetivos que se tengan en este aspecto. La cuarta clave que creemos que se debe contemplar es que el proyecto sea operativo y que la operación sea satisfactoria, buena. Lo que debe primar, como en cualquier otra cosa, es que la experiencia del usuario sea positiva. Si encima de que estamos poniéndole una infraestructura, su experiencia es negativa, pues estamos, digamos, haciendo un pan con unas tortas, es decir, tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Por tanto, que sea sencilla y que la operativa permita al usuario salir contento de esa experiencia que ha tenido. Que en la medida de lo posible exija baja o nula involucración de la empresa propietaria porque no se dedica a gestionar puntos de recarga. Y por último, que está unido a los otros dos, pues elegir quién es mi operador de puntos de recarga y en la medida de lo posible que me dé seguridad, que sea una empresa experimentada o que cuente con los medios necesarios para prestar este servicio. Y por último, que en esta fase de diseño y de implantación de la infraestructura de recarga pensemos en hacerla duradera y escalable. Es decir, bueno, en un primer momento ya lo hemos visto, el volumen que hay de vehículos eléctricos o electrificados es pequeño. Muchas de las empresas ya tienen cierta flota o vehículos de directivos, están dando sus primeros pasos, pero por ahora es muy residual, pero tenemos que diseñarla para que se adapte a un posible incremento en el uso. Por tanto, que se adapte tanto por cantidad como por requerimientos de gestión. La cantidad, digamos, es quizá más sencilla. Bueno, tengo que pensar que quizá necesite más potencia en mi instalación, nuevas acometidas eléctricas, obviamente dónde ubicar esas canalizaciones, cableado, armarios con las protecciones que se necesitan. Es decir, hay un tema técnico y eléctrico que hay que solucionar. Pero luego, en muchos casos, van a venir nuevos requerimientos de gestión. Quizá en un primer momento introducimos 4 puntos de recarga gratuitos a modo de piloto, pero mañana pues quiero pasar a poder monitorizarlos en remoto, a limitar el acceso solo para un determinado tipo de empleados o de usuarios, a incorporar una pasarela de pago porque quiero empezar a cobrar la energía porque ya es un gasto excesivo. Es decir, que pensemos desde el principio en un proyecto que pueda ser escalable. Eso yo creo que es importante. A partir de estas reflexiones, lo que nos estamos encontrando y probablemente incluso lo que os habrán propuesto a algunos de vosotros son dos modelos muy diferentes y contrapuestos y que hay que decidir por uno u otro. Uno es el modelo, digamos, concesional, en el que tanto la inversión como la gestión es 100% externa, y un modelo, digamos, híbrido, en el que en general el CAPEX es propio de la empresa propietaria de las plazas o usuaria de las plazas, pero tanto la instalación como la operación la realiza un externo. En el primer modelo, el caso concesional, pues lo que hace la empresa, por ejemplo, pongamos el caso de un centro comercial que veníamos comentando, es que cede una serie de plazas para que las explote un tercero, digámoslo así, ¿no? En muchos casos están siendo utilities que instalan los puntos de recarga y los exploten. Y en muchos casos incluso
están dando de alta su propio suministro eléctrico, su propia alimentación, para pagar ellos el punto de acceso, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, no requiere inversión inicial, incluso puedes monetizar el haber cedido esas plazas cobrando un canon y te liberas de cualquier tipo de gestión. ¿Qué inconvenientes le vemos? Bueno, el concesionario y sus objetivos no van a coincidir con los tuyos al 100%. Él lo que ve en los usuarios de ese centro comercial son sus clientes a los que cobrarles por la energía y obtener un retorno, mientras que, por ejemplo, el centro comercial lo que puede querer es que esos usuarios tengan una experiencia exitosa en el centro. Por ejemplo, en el caso de una oficina, pues el empleado está haciendo uso de muchas instalaciones que son gratuitas. En este caso estaría haciendo un uso de pago de esta instalación. Pues puede querer, por ejemplo, que al menos se le subvencione una parte, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta diferencia de objetivos entre el concesionario y el propietario de los puntos, pues hay que manejarla y manejarla bien en estos casos. El modelo segundo es el que decíamos híbrido, CAPEX propio y operación externa. La empresa en este caso es la que invierte en esa infraestructura de recarga y selecciona un operador de puntos de recarga que además en muchos casos es el que lleva a cabo la instalación con un contrato pues por un tiempo, 2 años, 5 años, el tiempo que sea. En este caso, las ventajas que nosotros le vemos es que la toma de decisiones sobre cualquier tema referente a la infraestructura de recarga sigue recayendo en la empresa. Es mucho más sencillo beneficiarse de las subvenciones y aplicarlas al proyecto. Tienes facilidad de cambio de proveedor, de operador de los puntos de recarga si por cualquier motivo no funcionase. Y además, pues en toda la política, sobre todo de uso y de precios, pues la empresa puede utilizar otras herramientas, otras formas de rentabilizar la instalación que le convengan a ella, que le interesen a ella. Como inconveniente se debe acometer una inversión inicial y, bueno, pues el retorno económico quizá no es tan directo. Yo, sinceramente, creo que en este momento, habiendo ayudas y para cualquier empresa que, digamos, pueda permitirse los niveles de inversión que ahora veremos que no son tan elevados, recomiendo más el segundo que el primero. Ahora cada uno deberá valorar cuál es el modelo que mejor le encaja. Vale, y por último os explico un breve caso práctico, que ya nos estamos alargando un poquito del tiempo, en el que podéis ver un poco pues cómo lo hemos acometido y qué resultados está dando. En este caso es el centro comercial Ciudad de Tres Cantos de la empresa Lualca, tiene una superficie de 67.000 metros cuadrados, 70 locales, un gran hipermercado en el propio centro comercial, que digamos es pues, la atracción principal por la que acuden los usuarios, y 1.200 plazas de aparcamiento, ¿vale? Es un centro comercial, bueno, las necesidades que tenemos que cubrir, la gran mayoría de usuarios acceden al centro en vehículo propio y lo que buscaba la propiedad en este caso es prestar un servicio de valor añadido al usuario del centro comercial mientras disfruta de las instalaciones del centro. Había tenido una primera experiencia piloto de 2 puntos y lo que buscaba era modernizar el servicio, impulsarlo y limitar la gestión que llevaba a cabo sus propios empleados del centro comercial. ¿Por qué? Porque esos primeros 2 puntos se activaban a través de una tarjeta y las tarjetas las repartía el servicio de atención al cliente del centro. Pero claro, conllevaba al final mucha gestión, que la pierde, anotar al usuario, etcétera. Y además para el propio usuario, pues no era inmediato, tenía que acudir a solicitar esa tarjeta, recibirla, etcétera. Vale, pues os explico más o menos lo que sea las soluciones que se han adoptado desde el punto de vista técnico.
Bueno, el centro comercial ha instalado puntos nuestros, puntos de Creara, que dan servicio a 10 plazas. Son puntos dobles con potencia balanceable. Esto lo que quiere decir es que el punto tiene 7,4 kilovatios de potencia, que en caso de que haya un único vehículo aparcado, como son dos plazas contiguas, toda la potencia le va a ese vehículo. Si hay dos, se distribuye de una forma inteligente entre los dos vehículos, priorizando al que está más vacío, ¿vale? Hay puntos de recarga de 22 kilovatios de la fase anterior, de la fase piloto, que se ha visto que era una potencia quizá excesiva para el uso que se estaba haciendo del centro, pero como ya era la infraestructura que existía, se ha mantenido. En este caso, por ejemplo, son puntos de recarga que vienen sin mangueras, con una toma hembra, porque dado que el centro comercial es sitio público, para evitar vandalismo, etcétera, pues es el propio usuario el que es algo muy habitual en el usuario de un punto de recarga, lleva su propia manguera en el vehículo y la conecta. En cuanto a la solución económica, la inversión ha sido por parte del cliente aproximadamente de 1.500 euros por plaza electrificada. Se ha gestionado a través del plan MOVES 3 con una ayuda interesante porque se tramita a través de comunidad de propietarios que se eleva al 70%. Y el centro comercial lo que ha estipulado es un modelo de mixto, digamos, gratis y de pago. Las 2 primeras horas son gratis y las 3 horas siguientes son a 15 céntimos de euro el kilovatio hora. Transcurridas 5 horas, que es el máximo tiempo que puedes estar conectado, automáticamente el punto de recarga desconecta la comunicación y desconecta la recarga. Ahí podéis ver la cartelería que se ha incluido en los centros. Y en cuanto al modelo de gestión, son puntos que están conectados, que llevan dentro una tarjeta M2M conectada a través de red de telecomunicaciones. Incorpora un lector RFID para que así estaba instalado en la fase piloto, que puede leer tarjetas, que digamos es un backup en un momento dado en caso de que no haya red. Lo puede activar, digamos, el servicio de vigilancia del centro, pero lo que se ha trasladado es que toda la gestión se realiza a través de una app. El socio con el que estamos trabajando en este proyecto es la empresa Place2Plug, que es la que proporciona tanto la app que utiliza el usuario como el software de gestión. Lo que ha hecho el centro comercial es trabajar en la implantación, por un lado, dando un periodo de gracia o de acople a los usuarios antiguos que utilizaban tarjetas para que se pudiesen adaptar durante el mes de septiembre. A partir de octubre de 2021 empezó a funcionar 100% a través de la app de gestión, que es con la que se puede activar la recarga. Lo que ha hecho es una campaña de comunicación muy sencillita con flyers como los que veis ahí, que están en el propio centro comercial y que bueno, se han colgado en la página web, en redes sociales, etcétera, intentando sobre todo derivar a los usuarios que ya hacían uso de los puntos de recarga que había a un uso a través de la app que prácticamente ha eliminado por completo la necesidad de que el centro comercial esté involucrado en la gestión. Ha pasado a ser 100% externalizada, ¿vale? Y bueno, en cuanto a los resultados que está obteniendo en este caso el centro comercial, en 3 meses que hemos tomado, noviembre, diciembre, enero, que ya está full uso el sistema, ha habido 2.250 sesiones de recarga, que esto da un total anual que probablemente superará las 9.000. Estamos hablando de 25 recargas diarias. En cuanto a horas de uso, cada toma está utilizada 4,3 horas al día en recarga y cada recarga dura 1,7 horas. En cuanto a consumo de energía, se han consumido 16 megavatios hora en estos 3 meses.
La media por recarga son 7,2 kilovatios, que estaríamos dando el centro comercial, digamos, que ha proporcionado pues en torno a 40 kilómetros de autonomía por recarga de media. Es decir, que el día que vas probablemente te vale y te sobra para ir y volver a tu casa un par de días. Y estaríamos hablando de que el coste neto, teniendo en cuenta lo que ha gastado en energía menos lo que ha ingresado por esas 3 horas que el usuario puede llegar a pagar, anual para el centro comercial va a ser de unos 5.000 euros. Es decir, en media diaria, el hecho de disponer de esta infraestructura de recarga, quitando el CAPEX inicial, estaríamos hablando de unos 14 euros al día. Es decir, veis que a día de hoy es un coste muy, muy limitado. Es verdad que hay que estar atentos que quizá estas condiciones de 2 horas gratuitas, pues cuando la infraestructura sea mucho mayor no se puedan mantener o no tenga sentido mantenerlo, pero lo que podemos decir es que a día de hoy el grado de satisfacción tanto de la propiedad del centro comercial y de los usuarios es muy elevado y que a un coste muy limitado pues se van a conseguir 9.000 experiencias positivas de recarga al año. Vale, pues hasta aquí mi presentación. Si os parece, me silencio un par de minutos para que lancéis preguntas, aunque ya hay bastantes. Podemos pasar a la fase de preguntas y pues luego concluimos. Puedo ir leyendo algunas y vamos dando respuesta. Vale, preguntan si se considera administración hospitales pertenecientes a los servicios de salud de las comunidades autónomas. Sí, yo entiendo que sí, porque dice todo lo dependiente de la administración. Vale, bueno, nos preguntan por ratios con 2.000 plazas. Las primeras 1.000 serían 25 y las siguientes a una de cada 10, sí, totalizaría 35 plazas. Vale, una duda sobre plazas. Vale, nos preguntan si podrías por favor aclarar si la obligación afectaría también a instalaciones industriales con parking anexo. Fábricas con oficinas, por ejemplo, mientras ese parking anexo o interior o exterior tenga más de 20 plazas, te obliga igualmente. Vale, nos preguntan para privados, 99 plazas son 2 puntos de recarga. No, 99 serían 3, porque dice cada 40 plazas en privados o fracción, es decir, 80 serían 2 puntos de recarga, 99 serían 3, porque esa fracción bueno, se redondea al alza. Vale, nos han preguntado coste aproximado de instalar puntos de recarga. Aquí varía muchísimo, pero hablando de carga en alterna, que es a bajas velocidades, y sin una gran infraestructura de cableado, pues podemos estar hablando entre 1.500 y 2.000 euros la plaza, con todo incluido. Vale, nos preguntan por aquí también. Tenemos una línea con 3 tomas Shuko a donde se están enchufando vehículos híbridos de trabajadores. ¿Valdrían como puntos de recarga? Vale, en principio, según la ITC, no podemos, en un parking público, no podemos conectar un vehículo eléctrico a una toma Shuko convencional. Esto es un tema de que, bueno,
estás alimentando con una tensión elevada durante muchas horas un punto de recarga que si no tiene una sección de cable suficiente, pues puede afectar a la instalación. Que quizá esté bien hecha y bien dimensionada y no le ocurra nada en muchos años, pero sí que nos hemos encontrado con casos en que esa instalación pues termina, digamos, quemada y estropeada. Lo lógico es ir migrando hacia infraestructura ya propia de vehículo eléctrico y habilitada en cuanto a protecciones, secciones y tomas para los coches eléctricos. Vale, preguntan también si la tarificación de las recargas está regulada. No, no está regulada. Cualquier tarifa que tú se te ocurra, incluso a un precio fijo la hora, cualquier modalidad, es válida. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, con el software que utilizamos de Place to Plug podemos diseñar prácticamente cualquier modelo de tarifa que se nos ocurra. Más preguntas. Bueno, preguntan si se prevén problemas de suministro de los sistemas de carga debido a la enorme demanda que debe estar habiendo de estos equipos. Es verdad que hay mucha demanda y que también por eso quizá conviene comenzar a diseñar los proyectos cuanto antes, pero a día de hoy no prevemos que haya grandes problemas. Vale, dice, si instalamos en el aparcamiento de la empresa puntos de carga conectados directamente a placas solares sin batería y que solo ofrezcan suministro durante horas de sol, ¿hay algún problema? A ver, la normativa no dice que no lo puedas hacer así. El único problema, digamos, en este caso va a ser para el usuario, ¿no? Que en un momento dado se conecta a ese punto de recarga y todo el día esté nublado y luego vea que el coche no se ha cargado nada. Esa experiencia, digamos que sí que puede ser un poco negativa en ocasiones, pero por otro lado y tendrías que dimensionar cuántas placas solares pones o sea, los vehículos absorben bastante potencia. Hay que ver cuánto va a alimentar esa instalación solar. Yo simplemente lo miraría bien. No es tan caro el cableado. Es verdad que aquí, claro, es una inversión que hay que hacer y que a la empresa pues, le supone un esfuerzo, pero bueno, habría que ver soluciones para llevar el cable desde el punto más cercano donde podamos tener suministro, porque el edificio está claro que tiene conexión. Vale, nos preguntan si mandaremos la presentación, sí, que quizás no lo he dicho yo al inicio. Vale, una pregunta interesante, ¿qué se considera una plaza de garaje? Con ser líneas de asfalto ya valdría. A ver, yo creo que es lo que tú tengas legalizado en tu licencia de actividad, etcétera. Es decir, si es un descampado que no está legalizado, pues ahí nadie te va a decir nada. Pero lo que conste como aparcamiento, pues es aparcamiento. Vale, nos preguntan qué requisitos debe tener un punto de recarga de vehículo eléctrico en materia de comunicación para evitar futuras reinversiones si se obliga a cobrar por las recargas. Es una buena pregunta. A ver, el punto de recarga incorpora un equipo controlador que es, digamos, el ordenador que tiene. Es un mini ordenador que te permite la intercomunicación con el usuario y la intercomunicación con por ejemplo, con una app. Ese controlador tiene que permitir este tipo de comunicaciones. Entonces, a la hora de que reviséis el manual, la hoja técnica del punto de recarga, tenéis que ver que incorpore tecnología de comunicaciones, aunque tú a día de hoy no las actives.
Vale, entiendo que lo que nos preguntan es si se puede limitar potencias de recarga. Claro, el punto de recarga tú puede venir limitado per se la potencia e incluso teniendo una potencia superior en un momento dado, electrónicamente, digamos, en remoto tú también puedes limitar eh, la potencia de recarga que estarías proporcionando al vehículo. En eso no hay ningún tipo de problema. Vale, bueno, nos preguntan, con 2.500 plazas necesitas, o sea, 40 plazas, ¿sí? Sería una potencia de 500 kilovatios. En ciertos casos no se puede introducir al suministro del centro tanta potencia en reserva. Necesitas un CT y encarece el coste. Va a ver, esto hay que estudiarlo, porque es verdad que, bueno, se puede abordar el proyecto viendo simultaneidades, probablemente haciendo un mix de plazas lentas y balanceables con otras que den un poquito más de potencia. Hay que ver la capacidad de reserva que existe en el centro de transformación y en la medida de lo posible intentar que quepa dentro de ese centro de transformación que ya existe. Vale, dice cuándo se va a reflejar en las ordenanzas fiscales. Esto es un tema que no hemos comentado, las bonificaciones en el IBI y el IAE del 50% o del 90%. Efectivamente, la ley lo que dice es que se habilita a los ayuntamientos a ofrecer descuentos en el IBI, bonificaciones en el IBI y en el IAE por instalación de puntos de recarga. El tema es que aquí hay dos pasos. Por un lado, este Real Decreto ha habilitado a las corporaciones municipales para que incorporen estas bonificaciones fiscales, pero ahora debe ser el ayuntamiento de turno, el pleno municipal, el que lo apruebe. Es decir, esto dependerá de la voluntad de cada ayuntamiento y la diligencia que tenga para ponerlo en marcha. Preguntan si tienes varios parkings más pequeños en una zona cercana, ¿puedes centralizar los puntos de recarga? A ver, en principio no lo veo problema. El único tema que tenéis que pensar es que, claro, los puntos de recarga se tienen que alimentar. Lo lógico es que los centralices para ahorrar coste de canalizaciones o zanjas, etcétera. Así que en la medida de lo posible, sí, lo lógico también hay que ver cómo es el aparcamiento, si por lo que sea quieres tener varias zonas de recarga diferentes, ¿no? Pero yo creo que lo lógico sí que es agrupar. Se tiene en cuenta, nos preguntan, el número de plazas utilizadas y la situación económica de la empresa. No, la normativa es exactamente igual para todos. Es verdad que si tu particularidad, pues eso, un nivel muy elevado ahora mismo de teletrabajo o que nadie tiene vehículo eléctrico, etcétera, esas son tus particularidades, pero en principio la normativa es para todos. Yo lo que sí que haría es a la hora de dimensionarlo, pues claro, en este caso, pues ir a un modelo de mínimos, eh, pero, pero el caso es que cumplir tienes que cumplir. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Lo dicho, os enviamos la presentación. Muchísimas gracias por haber asistido. Seguiremos convocando webinars sobre esta temática porque tiene mucho interés y profundizando sobre algunos puntos. Y en cualquier caso,
para cualquier duda que tengáis, ahí tenéis mi contacto, tenéis los contactos de Creara, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.